Buenos días, queridos colegas. En el día de hoy vamos a dar la telecapacitación sobre un tema que en la rehabilitación y en todo lo que es la fisioterapia eh, musculoesquelética son temas bien importantes, que son las cadenas musculares, y vamos a enfocarnos en las cadenas musculares principales, las cadenas musculares anteriores y posteriores. El tema que vamos a revisar va a ser, vamos a ver todo lo que es la definición de qué consisten estas cadenas, cuáles son las leyes más importantes que gobiernan este sistema dinámico, cuál es la clasificación en cuanto a cadenas de flexión, extensión, cruzadas, de apertura, de cierre y las cadenas estáticas. Vamos a ver también cómo influye el desequilibrio en estas cadenas musculares y eh, conceptos de disfunciones de estas cadenas, como lo propuso Yanda, y los cruzados superiores e inferiores, que son también anomalías en estas cadenas musculares. Entonces, como definición tenemos que las cadenas musculares no son más que circuitos dinámicos que están en continuidad, en dirección y planos anatómicos, a través de los cuales se organizan y propagan una serie de fuerzas tensiles, estáticas y organizadoras, que hacen que la estructura corporal, en cuanto a su, su organización axial, parietal y visceral en el cuerpo, conformen una unidad. Entonces, esta es la definición de cadena muscular. Como pueden ver, no solamente quedan englobados solamente los componentes musculares, sino que existe toda una interconectividad entre los elementos viscerales, inclusive los elementos osteomioarticulares. Entonces, para desarrollar este importante tema, vamos a ver que existe una serie de leyes que gobiernan estos sistemas de cadenas musculares. El primero de estas leyes es la ley de equilibrio y simetrías. La segunda ley es el principio de economía y eficiencia. El principio del confort y la adaptación. A través de estas cadenas continuamente estamos impulsados a mantener un confort y adaptarnos a este confort, y la ley de la unidad y dinámica. Estas leyes están bien ya desarrolladas, y en cuanto a la anatomía básica que vamos a revisar en esta charla, vamos a ver que existe este equilibrio estructural y simetría en estas cadenas que conforman una unidad, y vamos a ver que podemos entenderla bajo una serie de principios que conforman, digamos, ejes de desarrollo, que están embriológicamente y ontogenéticamente desarrollados. Primero que existen, como pueden ver acá en la diapositiva, en la primera imagen, van a ver que existe una unidad funcional que hacen que estas cadenas estén en una dinámica que conforman eh, 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 la estructura central del eje en lo que es el tronco. A partir de esta estructura dinámica que tiene forma de lemniscata, se desarrolla toda esta unidad funcional, conformada por todo lo que es la columna vertebral, que embriológicamente estuvo desarrollada, desplegada a través de la notocordia, y que ya en la evolución la vemos como una estructura segmentada, y conforma una serie de sitios o ejes de movimiento, o de centros de movimiento, que conforman la estructura que conforma finalmente la columna en toda su curvatura, incluyendo la cifosis y lordosis, y las estructuras eh, que, que gobiernan a los tres niveles, que son los llamados diafragmas. Los diafragmas
son estas estructuras en anillo que reúnen e integran en un solo punto varias cadenas musculares, y tenemos, digamos, los diafragmas más conocidos, los más evidentes en la anatomía, como el diafragma respiratorio, ¿no? El músculo que tiene precisamente su nombre, diafragma, pero existen otros diafragmas conformados por estructuras menos evidentes, que está, digamos, en el piso pélvico, que es otro diafragma, el diafragma pélvico, y el diafragma faríngeo y el diafragma que conforman las estructuras de las meninges. Estos tres sistemas que forman estas estructuras dinámicas, pues están, digamos, son los centros de equilibrio que existen en estas cadenas que vamos a describir ahora. Entonces, dicho esto, podemos clasificar las cadenas musculares en cuanto a la flexión, cadenas de flexión, cadenas de extensión, cadenas musculares de cierre y apertura, y cadenas estáticas. La cadena de flexión, para entrar en materia anatómica específica, son, como su nombre lo indica, son cadenas que están en la parte anterior de nuestro cuerpo y están formados por una serie de músculos que permiten precisamente esta función flexora. Y aquí vamos a encontrar, como pueden ver acá, esta imagen, cómo es que están a los tres niveles en los diafragmas. Vamos a encontrar músculos que, digamos, a nivel superior vamos a encontrar los de la cintura escapular, como el caso del triangular del esternón, el pectoral menor, el trapecio. En el miembro inferior, que hacen el enlace con el miembro inferior, está el pectoral mayor y el redondo mayor romboide, y los intercostales intermedios rectos del abdomen y los músculos del perineo, que conformarían, digamos, toda esta cadena flexora, que tiene diferentes efectos en la dinámica del movimiento y de la estática del cuerpo. También hay unas series de versiones de esta cadena donde existen estaciones óseas y tractos miofaciales. Como pueden ver aquí, esta es una cadena ya extensa que va desde la cabeza hasta el pie, y aquí ponen 15 estaciones óseas y ponen tractos miofaciales que unen a esas estaciones óseas y conforman una unidad. Como pueden ver ahí, existen desde varios niveles, y que además del tronco están integrados a los miembros inferiores, como pueden ver en las imágenes. Entonces, esta cadena anterior miofacial pues tiene importancia medular, ¿no?, en algunas patologías dolorosas, y cuando existe una afectación a este nivel, pues va a tener implicaciones importantes en la estática del cuerpo. Después tenemos esta cadena de extensión, que aquí podemos dividirlo en varios niveles según la profundidad. Hay un plano que es superficial, un plano medio y un plano profundo. En el plano profundo, digamos, están los músculos que están más adosados a la columna vertebral, y ahí podemos encontrar el transverso espinoso, el elevador de las costillas, el epiespinoso, el dorsal largo, el sacrolumbar y el cuadrado lumbar. En un plano medio vamos a encontrar los serratos, tanto el dorsal como el caudal, tanto el craneal como el caudal, y en los que hacen el enlace con la cintura escapular está el trapecio, y los que hacen el enlace con el miembro superior está el redondo mayor. Entonces, esta es otra cara de estas cadenas posteriores, y estas cadenas, que como pueden ver son rectas porque tienen una vectorialidad definida, como su nombre lo indica, de forma recta, y estas cadenas van a tener funciones de enrollamiento, funciones de enderezamiento lumbar, funciones de enderezamiento dorsal, funciones de complemento cuando
se integran a la cintura escapular, a los movimientos de la cabeza y la cervical, y tienen funciones de mantener estas curvaturas de la columna según los requerimientos dinámicos del cuerpo. Aquí vemos de la zona posterior esta cadena superficial posterior, donde se integran estos elementos, estas estaciones óseas y los tractos miofaciales. Como pueden ver, son cadenas que atraviesan, por eso se llaman meridianos musculares también, que atraviesan varias regiones del cuerpo y están integrados en un sistema único y dinámico. Entonces, para mantener el equilibrio de todas estas cadenas, también existen cadenas que interconectan de forma de derecha a izquierda y por lo tanto conforman cadenas llamadas cadenas cruzadas. Estas cadenas cruzadas, como pueden ver en la imagen, conectan de forma oblicua estos tractos óseos y musculares y permiten que exista una armonía y una lateralidad que mantiene la estabilidad también en nuestra estructura. Y otro aspecto importante de estas cadenas es que mediante estas cadenas nosotros podemos mantener una estabilidad postural, y según sea la estabilidad o la lateralidad que encontremos en cada uno de estos segmentos, vamos a encontrar variaciones posturales que son muy importantes a la hora de definirlos al paciente y ver cuáles son las posibles afectaciones que podemos encontrar en la estructura y por lo tanto en la función y en la participación que ellos van a poder tener en sus actividades diarias, ¿no? Y entonces, con la simple inspección global del paciente vamos a encontrar estas variaciones posturales y cuáles son sus posibles afectaciones que vamos a tener que intervenir y corregir en algunos casos. Aquí vemos algunos ejemplos como que pueden existir estos desequilibrios posturales de forma lateral o estos desequilibrios, estas posturas exageradas desde el punto de vista sagital. Entonces, una vez visto esta anatomía de estas cadenas musculares, pues vamos a revisar cuáles son, digamos, los desequilibrios más importantes que podemos encontrar en ellas. Y existen paradigmas importantes como los descritos por el profesor Yanda, que describió los desequilibrios de las cadenas cruzadas superiores e inferiores. Son temas muy importantes, puesto que en la estabilidad de estas cadenas persiste temas que tienen que ver con el dolor postural. ¿Y por qué tenemos que hablar del dolor postural? Puesto que esta estabilidad que existe en estas cadenas se mantienen bajo un fino control neural, y ya se conocen que existen terminales aferentes en las terminales nerviosas del dolor, que son capaces de detectar estas posturas, estas posiciones, malposiciones, y son las llamadas terminales nerviosas, y ahí, como pueden ver, este tipo de receptor piezoeléctrico, se llama piezo 2, es capaz de detectar estas tensiones anómalas a nivel de las estructuras blandas, y se puede entender que estas malas posturas como mecanotoxinas. Existen toxinas que son de carácter químico, pero existen toxinas también que son de carácter mecánico, y estas terminales son capaces de detectar estas anomalías. Ya se sabe, bueno, las neuronas que intervienen en estos mecanismos son mecanismos neurológicos, donde se ha detectado que existen receptores específicos que pueden detectar estas anomalías. Y existe una globalidad en este sentido, debido a que estas cadenas están alineadas y existe una tensegridad, llamada tensegridad, como mismo existe la dinámica de la tensegridad que existe en las velas de los barcos para mantener un rumbo específico en el cuerpo. Pues existen también estos tensores, estos detectores de tensión a lo largo de estas cadenas musculares, como puede verse
la figura. Entonces, esto ha conformado toda una línea de trabajo en la posturología que engloba todo el sistema tónico-postural mediante el estudio de la tensegridad de los sistemas de tensión musculoesquelético y se ha logrado hacer una descripción en forma de doble péndulo donde existe varias estaciones que controlan estas estructuras. Y bueno, uno de las explicaciones más completas que hay es sobre el llamado doble péndulo fractal, que conforman estas geometrías, vamos a decir así, de las cadenas musculares. Entonces existen en general en la posturología estas cadenas están controladas, digamos, mediante un computador central que mantiene la tensión, la tono muscular de estas cadenas. Existen sensores a través de los órganos de los sentidos y las articulaciones mediante la propiocepción, y estos captores, vamos a decir así, son capaces de mantener una estabilidad en todo este sistema mediante un control como un computador central. Y esto mantiene estos efectores, y según nuestras necesidades y condiciones de dinámica de trabajo vamos a encontrar pues una condición postural específica. Entonces vamos a ver que estos sistemas, cuando existe una alteración en un sistema a un nivel determinado, estos sistemas amortiguan este desequilibrio, y este desequilibrio en algún momento va a funcionar como un sistema de amortiguación, un tampón que puede después convertirse en una expresión, digamos, patológica, que puede ser dolor, puede ser una escoliosis o una malformación que se va manteniendo en el tiempo. Entonces, por eso estos sistemas han sido estudiados, y Janda propone un ciclo vicioso donde cuando existe un imbalance muscular debido a una contracción o una debilidad de estos músculos, pues va a haber un problema o una debilidad en los movimientos. Esto va a desencadenar un programa motor de aprendizaje errado, y esto hace que la posición de determinadas estructuras estáticas o dinámicas como articulaciones, y generan cambios que pueden generar por estos sensores mecánicos dolor e inflamación, y se vuelve a repetir el ciclo continuamente hasta que mediante alguna intervención terapéutica este circuito se puede lograr coartar, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de esto, es el cruzado anterior, cuando existe esta hipertonía en esta zona posterior y existe una debilidad en los músculos romboides y un aumento de la tensión de los occipital y de los músculos superiores, y esto hace que se desequilibre estas cadenas, y por lo tanto va a haber una expresión corporal como de la anteropulsión cervical, el incremento de la lordosis cervical, y va a haber entonces una hipercifosis torácica. Esto es el cruzado anterior, y está el cruzado inferior, donde esa misma secuencia de alteraciones musculoesqueléticas se pueden ver, pero en la cintura ya no sería escapular, sería en la cintura pélvica, como pueden ver ahí. Entonces, bueno, esto sería, digamos, en línea general los elementos más importantes para entender las cadenas musculares y cómo se pueden expresar estas cadenas en patologías importantes, sobre todo patologías crónicas. Aquí les dejo la bibliografía para que podamos nosotros aumentar un poco, ¿no?, y profundizar sobre este importante tema. Muchas gracias.